Entonces, por eso quiero que vea el título de esta prédica para que usted se lo grabe. Una fuente de poder. Y usted ya está pensando, bueno, ¿y cuál es la fuente de poder, cierto? Ya está maquinando, bueno, ¿de qué nos van a hablar? Pues bueno, vamos a la palabra del Señor y vamos a leer Proverbios 18 en el versículo 21. Y mire lo que dice. La muerte y la vida están ¿en qué? En poder de la lengua. Ay, ay, ay. Y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua, ese pequeño órgano, ¿sí? Como le dicen, el sin huesos, pero que tiene tanto poder. Y es tremendo porque la palabra nos deja ver que tiene poder para lo bueno y para lo malo. Que tiene poder para qué? Para dar muerte, pero también que está para dar vida. Pero nos está diciendo que ahí, en ese órgano, está ese poder. Pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? A ver, dígame. Yo espero que usted no sea de esos que cuando llegan al barrio le dice, uy, llegó doña Melba, llegó don Tito, llegó doña Gertrudis, doña Nas. Espero que no haya ninguna hermana que se llame así porque pero sí, es cierto, pero son los dichos, llegó don Tito, llegó, bueno, eso le dicen cualquier nombre, pero sí, regularmente parece que fuera una maldición generacional, o sea, regularmente es cierto, casi en el barrio, pero a veces hay gente que con un bochinche ha hecho matar a una persona. Hay gente que con una mentira ha hecho matar a una persona. La lengua es un órgano que usted y yo debemos saber usar. Y quiero explicarle por qué. Devuélvase al Génesis y usted en el Génesis va a encontrar la creación. ¿Usted sabe cómo empieza la creación? La creación empieza con una palabra. Y Dios dijo una palabra. Y Dios dijo, hágase los cielos y la tierra. Hágase las lumbreras, hágase los animales. Y dice, y Dios dijo, y dice la palabra, que todo lo que fue hecho, ¿sí? Lo que existe fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Y resulta que usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tal motivo, nuestras palabras también tienen ese mismo poder. Pero ¿qué pasa? Mire, antes dice la escritura en Génesis que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Padre enviaba una palabra y el espíritu hacía. Vuelvo y le repito, el Padre enviaba una palabra y el espíritu en la tierra se encargaba de hacer. Un poder creativo, un poder que empezó para dar vida. Con la palabra le dio vida a la tierra, le dio vida a los animales, le dio vida a las lumbreras, a todo lo que existe. La palabra fue una pequeña transición para que de lo sobrenatural pasara por la palabra y llegara a lo natural. Así operó Dios, pero déjeme decirle que para nosotros opera la palabra, ¿sí o no? Llena de fe, que hace que lo sobrenatural se pueda manifestar en un plano natural. Amén. Guayayay. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa y examinemos el poder de las palabras. Punto número 1.
Le va a salir ahí. La palabra es creativa, porque sirvió desde el primer momento, ¿para qué? Para la creación. Porque Dios usó la palabra para crear. Fuimos creados a través de la palabra. Y, o sea, ¿cómo es posible que a veces nosotros utilicemos la misma palabra no para crear, sino para destruir? ¿No le ha pasado? Uno con una palabra, póngame cuidado, puede destruir a una persona. Así de sencillo. Duele más una palabra que un golpe. ¿Sabe por qué? Porque un golpe llega al cuerpo, puede producir un hematoma, puede producir una herida, pero eso va a sanar. Cambio, una palabra penetra el corazón y hiere el alma. Y la única persona que puede sanar una herida de esa se llama Jesús de Nazaret. Usted y yo debemos entender que si la palabra es creativa, Dios nos la dio con ese propósito y la usó con ese propósito. Pero lamentablemente usted y yo caemos en este bache de nuestras vidas y a veces por las circunstancias utilizamos la palabra no para crear, sino para destruir. Y yo quiero que usted hoy a través de esta palabra empiece a pensar y empiece a meditar, bueno, yo cómo estoy moviéndola sin huesos. Sí, porque es que a veces tu vida es el producto de lo que tú te la pasas declarando. Porque a veces hay personas que son tan, pero perdóneme, pero tan pesimistas que lo único que declaran sobre su vida es muerte, es destrucción. O sea, pueden estar las cosas bien. Pues, veas, todo el mundo puede estar hablando, todo el mundo puede estar viendo lo mejor y esa persona viene y se tira al momento. Porque dice, no, eso nunca va a pasar. La gente le puede estar diciendo, usted es una berraca, usted es capaz. Yo no he podido, nunca en la vida he podido, yo qué voy a ser capaz. Ya después de tantos años están destruyéndose con la propia palabra. Y déjeme decirle que siendo la palabra una fuente de poder, Dios nos la dio para que la usáramos con un carácter creativo, no destructivo. La próxima vez que usted vaya a declarar algo sobre su vida, sobre la vida de los demás, sobre la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus familiares, piénselo dos veces. Porque usted o le puede estar dando vida o le puede estar dando muerte. Ay, pero es que no se va a morir, no, pero usted no le puede estar de pronto declarando una palabra para que se muera físicamente, pero usted con la palabra puede estar matando sus sueños, puede estar matando sus metas, puede estar matando su autoestima, puede estar matando su carácter, puede estar matando muchas cosas. Amén. Vamos al segundo punto. ¿Qué nos dice el segundo punto? La palabra es la transición de lo sobrenatural a lo natural. La palabra, a través del Evangelio, tiene el poder para transformar. Yo le digo, usted y yo, ¿por qué estamos aquí? Porque una vez escuchamos la palabra del Señor. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y por oír ¿qué? La palabra de Dios. Un día escuchamos la bendita palabra del Señor y esa palabra fue la que nos transformó. Usted mire su antigua vida, mire usted hombre, su viejo hombre, mujer, su vieja hembra, ¿cómo era? Y examínese a ver si no fue la palabra la que vino y produjo un cambio en su vida. Todos en la casa luchando con usted, mejor dicho, hicieron de todo, lo trataron de cambiar. Y cuando llegó a los pies de Jesús y escuchó esta bendita palabra,
su vida fue transformada. Era alcohólico y dejó de beber. Era jugador, dejó de jugar. Era drogadicto, dejó de consumir. Y después de haber estado en centros de rehabilitación en muchas partes y nadie le pudo ayudar, pero una sola bendita palabra le cambió su vida para siempre y la transformó. Una transición de una palabra. Mire, lo mismo de la creación. Cuando Jesús dijo a sí mismo, cuando expresamos esas palabras y vemos ese bendito escrito ahí en las Sagradas Escrituras, vemos que eso se hace real, se hace personal para nuestras vidas, que usted siente que no está leyendo cualquier texto, sino que Dios mismo, es como si usted tuviera a Dios de frente y esa palabra le estuviera diciendo lo que Dios le quiere decir a usted personalmente, ¿cierto? Y dice que esa palabra llega hasta los tuétanos de los huesos. Cuando nadie creía en usted, hubo alguien que creyó en usted. Fue Jesús. Y Jesús lanzó una palabra y lo cambió todo. Un milagro sobrenatural. Para eso tiene que usted empezar a apropiarse de esto. Usted tiene que empezar a entender que cuando usted quiere lograr algo en el mundo natural, usted primero tiene que conquistarlo en el ámbito espiritual. ¿Y cómo logra usted traer lo sobrenatural a lo natural? A través de la palabra, confesándolo, creyendo. Pero no es tampoco decir por decir, no. Usted tiene que estar convencido de lo que usted está diciendo. Porque tampoco es decir, ay no, sin fe, no, porque Dios es el que ve y el que pesa, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención la mujer del flujo de sangre. Esa es una historia que a mí me impacta porque ella solamente escuchó que Jesús iba a pasar por donde ella estaba. Pero ella había escuchado que ese hombre que iba a pasar por ahí estaba haciendo milagros. Ahora, ¿qué pasa? Pues ella sabe que va a pasar, que supuestamente van a estar ahí los escoltas, Juan, Judas, Mateo, Pedro, todos van a estar ahí, ¿cierto? Entonces va a ser difícil fuera de la muchedumbre que iba a estar rodeándole. Pero dice la palabra que ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. O sea, ella lo confesó y ella lo creyó. ¿Qué estaba pasando ella? Estaba pasando por una enfermedad con la cual llevaba 12 años luchando y ningún médico le había dado con el chiste. O sea, en pocas palabras, ella ya estaba desahuciada. O sea, mujeres, mire, yo he visto, mi esposa es una que a ella le llega la costumbre y le da duro a veces. Sí, yo le tengo que tener a ella la caja de, ¿cómo se llama? De esta Fem, Nospirin Fem, bueno, esa, Buscapina Fem. Eso, es que yo no soy mujer, entiéndame. Yo no sufro de eso, a mí no me da esas. Pero yo le tengo que tener a ella eso. Y a veces el sangrado es bastante. Y hay mujeres que sufren de eso, ¿cierto? Cuando tienen quistes, miomas y todo eso, es algo. Ahorita imagínese esa mujer, una llave ahí, 12 años sin parar. ¿Ah? Yo antes digo, esta mujer cómo no se desangró, Dios mío. ¿Sí o no? Pero ya sin tener nada que hacer, dice que ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Y qué dice la palabra? Que lo tocó y se sanó. Lanzó la palabra, la creyó y recibió el milagro. ¿Qué pasó ahí? Dígame. Trajo lo sobrenatural a lo natural. Pero sí se puede. ¿Qué necesitamos? Una palabra cargada de fe, mi hermano. Eso es. Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Yo le pregunto, ¿hay personas aquí que hoy quieran tocar el manto del Señor? Amén. Gloria a Dios.
Ahora, la palabra sirve para enfrentar el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Imagínense por qué. Resulta que el reino de las tinieblas es un mundo ¿qué? Espiritual. Yo les conté a ustedes el testimonio mío, ¿cierto? Cuando me apareció aquel fulano y me cogió, me levantó por una pared. Yo teniendo en ese tiempo un revólver, un 38 Ruger, no pude hacer absolutamente nada contra un animal de eso. Y la impotencia, ahí uno levantado así, todo el mundo viendo y gritando, ¡ay! Y uno ahí, y yo llorando. No podía hacer absolutamente nada. ¿Cómo podemos luchar contra el reino de las tinieblas? A través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos da la capacidad de poder entrar en el ámbito sobrenatural. Dígame, Jesús, ¿cómo enfrentó a Satanás en el desierto? Con la palabra. Cada vez que le decía algo, ¿qué le decía el Señor? Escrito está. Entonces yo no entiendo por qué a veces usted y yo nos asustamos cuando Satanás viene y nos acusa y nos dice algo y nosotros no le podemos recordar. Escrito está, Dios dijo que seré prosperado en todas las cosas, así como también prospera mi alma. ¿Por qué no le podemos declarar la palabra a Satanás cuando estamos enfrentando los momentos difíciles y adversos, cuando ya nos han desahuciado, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay nada? Se nos olvidó para qué sirve la palabra. Y déjeme decirle que Satanás no juega. ¿Usted sabe cómo ahuyentó Satanás al pueblo de Israel a través de Goliat? Con la palabra. Dice la palabra que él se paró a las afueras a vociferar, pero nunca atacó. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel? Y ni siquiera los había atacado, solo les estaba declarando y declarando y declarando palabra. Hombre, y se levanta un chiquitico y le dice: ¿quién eres tú, incircunciso, para venir a atormentar a los hijos del Dios viviente? Empezó primero a guerrear con la batalla. La batalla de Goliat con David no fue más terrenal que espiritual. Fue más espiritual y él la ganó primero en el mundo espiritual. Cuando ya la ganó, el resto ya estaba hecho. O sea, yo no me imagino, o sea, coger esa onda, yeah, venga. ¿Usted sabe qué le dijo David a Goliat? Le dijo: mijo, con tu misma espada te voy a cortar la cabeza. Y él no tenía espada, él solo tenía una onda. ¿Y cómo le cortó la cabeza? Con su propia espada. Primero lo declaró y después lo vio real porque creyó, porque sabía quién era su Dios. Hombre, usted y yo, dígame, ¿quién es su Dios? Su Dios es manco, su Dios no ve por usted, su Dios no pelea por usted. Nuestro Dios sí pelea por nosotros, mi hermano. Empecemos a confesar palabra, empezamos a creer lo que estamos diciendo de corazón. Vamos a vencer al reino de las tinieblas. ¿Cómo? Declarando la bendita palabra, porque Dios le aseguró que a usted y a mí a través de la palabra nos has hecho grandes promesas. Tercero, vamos a ir rápidamente. La palabra necesita un receptor. Le voy a explicar por qué. El receptor cree fidedignamente la palabra que fue lanzada. La palabra necesita de alguien que la reciba. Si no, la palabra de Dios no diría que la palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual fue enviada. Pero déjeme decirle que la palabra que es enviada puede ser de vida o de muerte. Usted se va para el médico, usted está sano, usted está más sano que
mejor dicho. Y va allá y el médico le dice, estos exámenes están mal. Esto yo no lo veo bien. Yo creo que usted le va a sobrevenir con esto, un cáncer o esto. Le está lanzando una palabra. Pero esa palabra va hasta donde usted, a ver si usted es un receptor. Y si usted es un receptor y usted cree esa palabra, pues esa palabra se vuelve efectiva para su vida. Mire, no vamos muy lejos. ¿Qué pasó en pandemia? En pandemia, puras palabras. Y esas palabras tomaron poder y esas palabras mataron a muchas personas. Hubo mucha gente que se murió, que no se murió de COVID, pero se murió por el miedo, por todo lo que habían dicho. Y eso puede causar una palabra, porque una palabra tiene la capacidad de darte vida o de darte muerte. Una palabra como las que lanza un doctor puede en un momento determinado autodeprimir tus células, bajar todas las defensas y te sobreviene la enfermedad, porque causó un impacto en tu alma, en tu emoción que hace que tú pierdas eso. Pero también puede hacer todo lo contrario cuando te lanzan una palabra y te dicen es que el Dios de Israel te va a sanar, es que el Dios que hemos visto hacer milagros te va a levantar, el Dios que hemos visto que resucita a los muertos a través de su Santo Espíritu va a hacer que te levantes. Pasa lo mismo. Pero la palabra necesita un receptor. La pregunta mía es, ¿usted qué está escuchando? ¿Qué está creyendo? ¿Qué está recibiendo? ¿Lo bueno o lo malo? Cuando declaren la palabra mala, usted tiene que contrarrestar con su palabra también. Porque quedarse callado es aceptar. Y no vamos a poder quedarnos callados cuando nos están diciendo, vos sos un ladrón, vos sos esto, vos te vas a enfermar, vos te vas a morir, vos no vas a progresar, vos nunca vas a salir de ese lugar, vos nunca vas a estar bien, vos nunca te vas a sanar. Esas son palabras que hay que cancelar en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a colocar más cuidado a lo que usted y yo estamos recibiendo en nuestro corazón de lo que están declarando. Amén. Ahora, si alguien sabía del poder de la palabra, era el apóstol Pedro. Hay un momento que a mí me impacta de Pedro, y es cuando ellos parten y Jesús les dice, adelántense, que yo ahora los alcanzo. Y ellos, bueno, pero ¿cómo nos tenemos que ir, cierto? Pero dice la palabra que a la medianoche Jesús se les apareció y venía caminando ¿sobre qué? Sobre las aguas. Y todos empiezan allá a farolear y ve, ¿y eso qué? Eso es un fantasma. Eso empezaron a decir cualquier cantidad de cosas cuando les dijo, no, yo soy el Señor. Y llega y dice Pedro, si usted es el Señor, mande a que camine por las aguas. Él sabía que si Jesús lanzaba la palabra, él podía caminar por las aguas. ¿Y qué pasó? Lanzó la palabra e inmediatamente lanzó la palabra, Pedro empezó. Caminó sobre las aguas. Pero dice que caminando se alborotó la tormenta, se alborotó el mar, se alborotaron los vientos y el hombre empezó a mirar para todos lados y se hundió. ¿Sí o no? Pero ¿qué dice la palabra? Que Jesús fue, metió la mano y le dijo, mijo, ¿por qué dudó? Y es lo que yo te quiero decir. Las palabras de Dios sobre nuestras vidas están declaradas. Y hay momentos donde nosotros vamos así como Pedro, caminando. Pero ¿qué pasa? Hay un pequeño remolino y usted y yo inmediatamente dudamos. Porque no creemos la palabra. ¿Sabe cuáles son esos remolinos? Todas esas palabras que declaran las personas que están a nuestro alrededor, todas las personas que nos quieren hacer dudar de que nuestra fe
es verdadera. Todas esas personas que están cansadas de ver cómo Dios nos prospera y están buscándonos la caída y el quiebre para decirnos es que su Dios no es real. Pero ¿por qué falló Pedro? Porque desvió su mirada de Jesús. ¿Y qué le quiero decir con esto? Su mirada debe estar puesta en las palabras que dice Jesús, no en las palabras que se vuelven remolino que dice la gente. Mientras usted mantenga siempre caminando y viendo a Jesús, así haya tormentas, así llueva, así relampaguee, así haya terremotos, haya tsunami, le va a decir algo, usted nunca, nunca se va a hundir. Así de sencillo. Y vamos con el último punto, rápidamente. La palabra no ataca al ser, ataca la conducta. Y le voy a explicar por qué. Y quiero que mi hermanito, si puede, me vaya colocando ahí musiquita de fondo para ir ministrando y ir terminando con el tema. La palabra, le decía ahora, que tiene la capacidad de herir algo que es el corazón y el alma. Y las personas que están conmigo en Sanidad Integral, tuve la oportunidad de poder decirles algo en esa clase referente a esta palabra que ya había preparado. Y es, ¿usted cómo se está expresando ante los demás? Si yo vengo, es un ejemplo, no vayan a decir, ay, no, la hermanita está en pecado. No. Si yo le digo, Elaine, tú eres una mentirosa, estoy atacando el ser, la estoy atando con el poder de mi boca a una conducta que es inadecuada delante de los ojos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el padre de mentira es ¿quién? Satanás. Pero si yo cambio esa forma de expresar y le digo, Elaine, no digas mentiras, no estoy atacando al ser, estoy atacando la conducta y estoy salvaguardando su ser. ¿Y cómo es que usted y yo nos estamos expresando ante los seres que tenemos a nuestro lado? Recuerde lo que vimos a través de la palabra, que nuestra lengua tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Y esto es algo tan sencillo, algo que a veces no nos percatamos, pero algo que nosotros mismos estamos llevando a condenación y a muerte a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque de nuestra boca son palabras que hieren, maltratan y lastiman el corazón del ser, cuando lo que usted tiene que atacar es la conducta. Vos sos un alcohólico, lo estás declarando, lo estás atando. Ese hombre o esa mujer nunca van a cambiar mientras tú sigas lanzando esa palabra de maldición, diciéndole que él es lo que tú estás describiendo con tu boca. Pero si tú le dices, no seas alcohólico, si le dices, deja de beber, si te preocupas más por atacar lo que le está haciendo daño a él que declarar sobre él lo que es mentira como una verdad, haciéndole creer que él toda la vida va a estar así. Porque ¿qué hacemos regularmente? Le decimos, usted nunca va a cambiar. Por Dios, cambiemos nuestra manera de hablar. ¿Cómo vamos a decir que nunca va a cambiar? Lo condenaste, la condenaste a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo. A veces los que más sufren son nuestros hijos y lo estamos taladrando y los estamos destruyendo desde muy temprana edad con nuestra palabra. Dele vida a ese niño. Mire, Thomas Alva Edison, ¿cuántos lo conocen? ¿No? Pero resulta que él fue el creador de esto, el bombillo, y muchos dicen que más de 2000 inventos hizo ese hombre. Dice la anécdota que una vez le llegó una carta a la mamá de este niño, y entonces le llegó la carta. La mamá cogió la carta y la empezó a leer, y le dijeron, lea esta carta en presencia de su hijo.
Y empezó a leer la carta. Y entonces ella la leyó, le dijo: venga, mijo, necesito leerle lo que mandaron a leer del colegio. Entonces ella empezó a leer: señora tal, su hijo es una persona intensamente inteligente, tiene muchos recursos, tiene mucha creatividad. Este colegio no está en las capacidades de brindarle a su hijo la educación que él se merece, porque sobrepasa los límites hasta de los propios maestros. Así que le recomiendo buscar un lugar, o usted misma en su casa capacitarlo para que él pueda tener una mejor educación. Fin del comunicado. Pasó el tiempo, la mamá de Thomas Alva Edison murió, y él, buscando para botar las cosas, encontró un papel y encontró esa carta. Y cuando él la leyó, decía: señora, su hijo es una persona extremadamente indisciplinada, no tiene conocimiento, no aprende, no es capacidad de reaccionar y de aprender a los procesos, todo lo peor. Pero que hubo una mamá que protegió el ser y le dijo: no, yo no voy a creer lo que ustedes están diciendo, yo voy a declarar una palabra sobre él, porque él va a ser alguien. ¿Y quién fue? Un hombre que hizo más de 2000 invenciones que hoy nos sirven a usted y a mí. Sí se puede cambiar la vida de una persona con la palabra. Así que vamos a cambiar nuestra vida, vamos a declarar sobre nuestra vida lo que Dios dijo que era nuestra vida. Vamos a declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. Vamos a cancelar lo que nos han dicho, vamos a romper con todas esas palabras, con esas condenaciones que se han levantado en contra de nuestra vida, y las vamos a sepultar, porque vamos a empezar a marcar una nueva historia en el nombre de Jesús. Quiero terminar con esta frase. Hoy te has dado cuenta de la fuente de poder que Dios te ha dado. Ahora ve tú y decides qué vas a hacer con ella. Yo te pregunto: ¿vas a dar vida bendiciendo o vas a dar muerte maldiciendo? La decisión es tuya, porque el poder te lo dio Dios a ti.